Nosotros representamos en España una pequeña asociación que se inició no hace mucho, hace 3 años prácticamente, y a pesar de su juventud, la asociación, luego explicaré no el counseling, vamos creciendo con mucha rapidez y esto es una cosa que nos gusta. Con lo cual, para los próximos años seguramente podremos contar con muchísimos más asociados y también llevar un poquito esta idea de relación de ayuda a más público. Bueno, decía que la asociación tiene 3 años, pero el counseling aquí en España, por lo menos el counseling que estamos promoviendo nosotros, lo trajo una persona muy querida, que formó también un gran movimiento asociativo en Italia, una persona muy querida para mí y para mucha gente. Hablo de Paolo Quattrini, un gran maestro, un gran terapeuta y sobre todo una gran persona. En esta ocasión no nos ha podido acompañar, tenía otro congreso en paralelo con este, pero tenemos la presencia de Chiara Bartoletti, que además de venir en representación de Paolo, viene también en su propia representación como presidenta de la Asociación Italiana de Counseling. Aproximadamente en el año 92-93 fue que un grupo más o menos pequeño de gestalistas y psicoterapeutas aquí en Sevilla fuimos reunidos por una compañera de trabajo para trabajar con esta persona que en aquel entonces era del todo desconocida. Estoy hablando de Paolo Quattrini. Curiosamente, él traía el counseling a España y comenzamos a trabajar con él un grupo de 10-12 personas. Bueno, para mí en aquella época ocurrió algo verdaderamente que yo siempre lo he considerado un pequeño milagro. Paolo en alguna forma supo abrir la puerta de mi corazón, supo abrirla con un proceso de cambio muy propio que se produce en el counseling. Y una cosa muy simple y al mismo tiempo muy profunda. De alguna manera, en un momento muy perturbado emocionalmente de mi vida, él supo ponerme en una posición en la que me pude mirar desde fuera de mí en diferentes formas. Y curiosamente se produjo el milagro de cambiar absolutamente mi percepción de la situación y se produjo un cambio de estado de ánimo tan importante para mí que descubrí que había una puerta interesantísima en lo que se refería a la relación de ayuda, en lo que se refería al bienestar, en lo que se refería al propio cambio de uno mismo. Este fue un poco la experiencia y no parece, para muchos es importante, para otros no, para mí muy importante porque estoy hablando de mi propia vida, naturalmente, pero además resulta que estoy dedicado a los trabajos de la psicología desde hace muchísimos años, prácticamente desde los 23 años. Y he pasado por muchas escuelas, escuela psicoanalítica mucho tiempo, escuela sistémica, escuela cognitiva conductual en una época en la empresa, pero no he encontrado, hasta que toqué el trabajo con Paolo y la Gestalt y el counseling que traía Paolo, no había tocado verdaderamente hasta ese momento una concepción tan holística, tan maravillosa de lo que es el ser humano y el respeto tan absoluto a los procesos personales de cada uno. Esto fue lo que realmente me enamoró. Y desde entonces estamos en ese trabajo, en ese proceso, intentando que mucha gente también adentro de este proceso del counseling, adentro del modelo de la Gestalt, pueda disfrutar, pueda participar, pueda beneficiarse de estos mismos procesos. Bueno, esto es una anécdota nada más personal, pero creo que muy importante, por lo menos como detalle cercano. Bien, voy a darme el permiso de leer algunas cosas, de pensar otras, de que se me ocurra algo nuevo, de equivocarme, de hacer algo sencillo, de hacer algo cercano, algo sencillo. Porque al fin y al cabo de eso se trata, de
que sea una cosa sencilla, que sea una cosa cercana. No tiene por qué ser algo ni para los profesionales exclusivamente, ni dedicado a ninguna, digamos, orientación específica. Queremos que todo el mundo realmente esté cerca de este modelo. El counseling. Para muchas de las personas que hay aquí será muy conocido, para muchas otras seguramente muy desconocido. Vais a escuchar mucho durante los 4 días acerca de las orientaciones del counseling, de cómo se aplica este counseling, de qué es este counseling. Nosotros estamos dentro de una definición de counseling que es coincidente totalmente con la Asociación Europea de Counseling. Y más o menos con mis propias palabras expreso la idea en la que trabajamos. El counseling como profesión y la Gestalt como escuela de abordaje terapéutico apuntan en una misma dirección. El counseling promueve un tipo de contacto con el cliente en el que es necesario respetar la especificidad de la persona, así como el derecho a sus propias formas de vivir y a sus propias formas de pensar, y por lo tanto a sentirse de acuerdo a sus propias convicciones y valores. La escuela de la Gestalt, abocada también a estos mismos principios, proporciona además el vehículo para transportarse y viajar a través de los acontecimientos emocionales y cognitivos de cada quien, sabiendo que las vías de comunicación intrapsíquicas son las mismas, pero los lugares a los que cada uno llega para su propio bienestar, para su propia adaptación, siempre son diferentes. Esta singularidad hace del enfoque gestáltico una escuela que no solamente es de abordaje terapéutico, sino una forma de estar en la vida, en la que se aprende a relacionarse fundamentalmente con lo diferente del otro, en la que aprendes a no buscar verdades absolutas que nieguen o que aniquilen las vivencias emocionales propias y las de cada cual, y por lo tanto aprendiendo a desenvolverse en un lenguaje de aquello que es lo que tú sientes y aquello que es lo que yo siento, en lugar de buscar tanto si es justo, si es equivocado o lo que debería de ser. Bueno, yo dije que íbamos a hablar del cambio y un poco esto es lo que nos ocupa en este proceso, en este congreso. El cambio. Y si algo ha dejado huella indeleble en la historia de la humanidad es el cambio. De hecho, no podríamos entender nuestra propia historia sin el fenómeno del cambio. Pero las dificultades empiezan cuando uno es el que tiene que cambiar. Cuando sabes que tienes que cambiar, cuando es necesario que tienes que cambiar, cuando se propone como una posibilidad verdaderamente maravillosa para vivir cosas diferentes. Pero parece que somos absolutamente devorados por unos miedos terroríficos. Y esto es un fenómeno curioso, cuando menos curioso, puesto que cuando somos testigos de cambios en otras personas que le han proporcionado mayor vitalidad, más expectativas de vida, o simplemente mayor tolerancia y menos crispación, resulta que nos convertimos como en admiradores de estas personas, como que serían modelos a seguir. He dicho en palabras de hoy día, digamos que el cambio en este sentido tiene una buena prensa. Por otro lado, sería fácil pensar en las relaciones con el otro, que es mejor que cambie el otro, o en las relaciones con el mundo, que es mejor que cambie el ambiente, que cambie la situación. Algo que de una manera muy inconsciente venimos haciendo, sin darnos cuenta de que este es un trabajo estéril, absolutamente estéril y lleno generalmente de muchísimos desengaños. Por lo tanto, yo no creo que sea solamente un fenómeno de comodidad. A mí me parece que nos enfrentamos a un fenómeno de inercia, una especie de fuerza oculta que nos provee de una cierta seguridad, como aquella que produce la especialización, la repetición de lo mismo, una especie de fuerza de gravedad que empuja siempre en la misma dirección y que termina sucediendo sin que yo me dé cuenta.
repitiéndose en nosotros una y otra vez, aunque los resultados que nos produzcan sean catastróficos. Seguimos repitiendo las mismas tonterías. Un sinsentido casi robotizado, que ahoga todas las posibilidades de la creatividad humana. Y estamos tocando un polo importantísimo, porque a la vista del counseling, por lo menos del counseling que trabaja adentro de un modelo existencial, de un modelo fenomenológico, consideramos que la creatividad es el que contiene el mayor contingente de capacidad para cambiar las cosas. Por lo tanto, colapsamos todas las posibilidades de cambio. Los hábitos de pensar, de sentir y los hábitos de hacer que hemos creado en nuestra seguridad y bienestar se convierten de repente en fuerzas hostiles a nuestra propia sobrevivencia, a nuestro propio desarrollo y un gran inconveniente para acompañarnos hacia las fronteras de lo diferente. Si lo pensamos, el cambio en sí mismo no es ni bueno ni malo, es simplemente algo que sucede, es un hecho. Pero sí es el resultado lo que importa. Y para conocer el resultado es absolutamente necesario arriesgarse. La vida es riesgo, y sin riesgo no hay vida. Solamente no viviendo, haciendo como si, no se corren riesgos. Pero entonces la vida no sabe. El alma se inunda realmente de un hastío terrible y se desaparece el placer de vivir y el placer de compromiso con la vida. Esta es una situación que conocen muy bien todos los terapeutas que se dedican a la relación de ayuda, porque ocasiona muchísimas consultas de trabajo terapéutico. Por lo tanto, saber manejar el cambio se convierte en un imperativo para la vida, y más que esforzarse en detenerlo, habría que esforzarse en gestionarlo y en aprender a manejarlo. A mí esto me parece un imperativo fundamental, imprescindible. Pero ojo, esto es muy importante, porque hay muchas escuelas de automejoramiento que suelen decirle a uno cómo cambiarse a sí mismo. Pero cuando uno trata el cambio desde este modelo dirigista, uno se manipula y se tortura. Casi siempre uno se divide en dos partes, una que quiere cambiar y otra parte que no quiere cambiar. Se resiste. Incluso consiguiendo resultados, el precio suele ser el conflicto, la confusión y la incertidumbre. Por lo general, cuando más intenta cambiar uno en esa forma, peor se torna la situación. Por lo tanto, no cualquier escuela psicológica que pretenda ayudarle será saludable para su bienestar. La escuela de la Gestalt. En la escuela de la Gestalt los cambios no son buscados, ni provocados, ni dirigidos. No es el propósito buscar el cambio, pero sin embargo son el resultado de vivir y experienciarse a la luz de la conciencia. Son el resultado de operaciones muy complejas que todo el sistema persona, lo psíquico, lo físico y lo emocional, realiza en busca siempre del equilibrio de su regulación organísmica, del equilibrio de su búsqueda de bienestar. Y por tanto, se basa en el descubrimiento de que es muchísimo más útil aprender a tomar conciencia, a darse cuenta de cómo está uno aquí ahora mismo, en este momento, que tratar de cambiar o detener o incluso evitar algo que hay en mí y que no me gusta. Uno no puede mejorar su funcionamiento, solo puede interferir con él, disfrazarlo o distorsionarlo. Solamente cuando de verdad se pone en contacto con su propia vivencia, descubre que el cambio se produce por sí solo, sin esfuerzo y sin planificación. El counseling es el espacio para su intimidad, para la reflexión profunda y para la honestidad consigo mismo. Un espacio donde será respetado en toda su dimensión como persona, donde no caben los juicios ni las ayudas paternales o protectoras que limitan sus capacidades, su fuerza y su inteligencia. Un lugar donde no será interpretado ni habrá necesidad de recurrir a explicaciones para comprender lo que le está pasando, su propia vivencia. Cuando lo aplicamos en el enfoque gestáltico, además, podemos descubrir nuestra propia realidad,
nuestra propia existencia y nuestra propia humanidad, y a sentirnos más cómodamente en ello. Pero, ¿a qué enfoque gestáltico me estoy refiriendo? Porque la Gestalt es quizás el enfoque y abordaje terapéutico más manoseado y mal interpretado de los últimos tiempos, convertido en cueva y en refugio de terapeutas del todo vale, que no solamente la desprestigian, sino que la limitan a otros las posibilidades de conocer y experimentar la riqueza existencial, filosófica y terapéutica que tiene este enfoque, cuando promueven en las personas experiencias desagradables o experiencias incompletas, cuando protagonizan y modelan conductas incongruentes y contradictorias. En algún sentido, la Gestalt es como la democracia. No se puede aprender a ser demócrata sometido a la tiranía de un sistema rígido de enseñanza y poco democrático. La esencia de la Gestalt se apoya en la pronunciación del libre albedrío, de la libre elección, y en la toma de responsabilidad inherente al uso que haces de ello. Cualquier otra fórmula que no respete estos principios no cabe adentro del modelo gestáltico. Por eso yo me refiero al enfoque que ejerce y promueve una Gestalt más existencial que vivencial, más fenomenológica que reveladora, y que ejerce no solamente una capacidad sanadora, sino también preventiva, al crear una ética en el comportamiento humano. Creo que es indispensable buscar a aquellos terapeutas, counselor, consejeros o acompañantes que nos aconsejen y que nos enseñen a rescatar el contacto con nosotros mismos, a conectarnos con nuestras propias vivencias, a usar nuestra propia sabiduría y a abandonar de una vez por todas a aquellos que nos dicen cómo tenemos que vivir la vida y nos dictaminan e interpretan de acuerdo a sus propias carencias y a sus propias limitaciones, desplazando la dependencia del ambiente a la dependencia del terapeuta, consiguiendo de este modo el empobrecimiento de la existencia del cliente que bajo ninguna excusa se puede entender como terapéutico o como sanador. Ocuparse con toda la fuerza en saber dónde está, qué está pasando en mí ahora. Vivir el aquí y el ahora no es entregarse a la dolce vita de la despreocupación y de la indolencia, es pararse sobre sus propios pies, detenerse y escucharse, y verificar, sobre todo verificar, cuánto de lo que me pasa hoy en mi vida tiene que ver con lo que hago hoy, y no con cosas de mi pasado. Sin duda, esta vertiente de pensamiento, esta vertiente de trabajo, no le va a ajustar fácilmente a las exigencias de la sociedad. Podrá ayudarle a ajustarse a sí mismo, que la mayoría de las veces esto suele ser lo contrario de lo que la sociedad, su pareja, sus padres o etcétera, piensan que usted debería ser. Pero, al fin y al cabo, usted decide cómo quiere vivir su vida. El fenómeno del bienestar. Mirando hacia el bienestar, nos damos cuenta que por lo común los profesionales somos consultados cuando se quiebra el bienestar de la persona. O también cuando, a pesar de los muchos esfuerzos, el bienestar no llega y la vida se ha convertido en una auténtica tortura. Ante esta circunstancia es cuando se busca la ayuda del médico, del psicólogo, del psicoterapeuta, del sacerdote o del amigo. Ahora bien, ayudar a ayudarse es la ayuda que provee el counseling y no otra. No se puede confundir. Todas las modalidades de terapia tienen una cosa en común con lo que podríamos llamar el bienestar, y es que todas intentan, a su modo, ajustar lo que no va. En el counseling, al menos en el counseling, en esta orientación existencial y fenomenológica, no tenemos un modo de ajuste de lo que no va para el cliente. Sí disponemos de una metodología, de un saber hacer, de una práctica que hace posible que el modo de ajustar lo que no va sea propio del cliente. Un modo que respete su especificidad,
como persona y que se ajuste a sus propias necesidades, entendiendo que las buenas relaciones con los otros es también y primero que nada una necesidad individual, aunque parezca colectiva. Perdón, me toca beber agua. Por lo tanto, es necesario, en este enfoque de ayuda profesional, ponerle voz y atender a las necesidades individuales, algo que se ha interrumpido a través de los procesos educativos convencionales e institucionales y también en las relaciones parentales por creerlo egoísta y que fomenta el individualismo y la enajenación de la solidaridad. Y nada más incierto. Aprender a ser quien se es y aprender a atender a tus propias necesidades es el vínculo en la expresión genuina de las cualidades humanas, sin el cual las cualidades humanas no podrán expresarse libres y genuinamente. Mi punto de vista personal es que cuando se aniquila desde uno mismo o desde otros la singularidad natural, la especificidad de cada quien, es cuando las relaciones con la colectividad se vuelven forzadas, obedientes o carentes de lo genuino y, por lo tanto, son relaciones intoxicadas. La esperanza del cambio. Bueno, en esta breve conferencia he pretendido revisar el cambio como un fenómeno ineludible. No exento de dificultades y tensiones, a veces fácilmente soportables y otras veces, la mayoría, representando una travesía, una especie de travesía épica en la que, como en las fábulas y en los cuentos, hay que atravesar por cavernas oscuras, enfrentarse a dragones y burlar a guerreros y guerreras, a brujas y a hechizos. Lo importante de esto es que es tu propia aventura. Un cambio es siempre una muerte y un renacimiento, la muerte de lo viejo y que ya no sirve y aquello nuevo que va a florecer o que debería de florecer. El cambio es una parte de la vida, del crecimiento y de lo que nosotros llamamos la autoactualización de la persona. Una necesidad y un derecho, pero no es el cambio lo que produce malestar y tortura, sino todo el empeño que ponemos en que no se produzca, en evitarlo. Esto es lo que nos martiriza, esto es lo que nos somete y de alguna manera crea desórdenes que pueden acabar con mucho malestar en la persona. Desde la experiencia personal y desde lo que conozco acerca del counseling, de la Gestalt y de estos modelos de acompañamiento en la relación de ayuda, puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que se puede acompañar el cambio, que se puede gestionar el cambio y que es posible crear los elementos de autoayuda para la persona para que gestione su vida y sus cambios en la mejor dirección posible. Desde esta perspectiva, el counseling también representa una especie de revolución, una revolución privada y una revolución silenciosa, pero de alcances incalculables para la mejora y el entendimiento de las relaciones humanas. Al counseling se le contraponen aquellos modelos de relación de ayuda donde el profesional apunta a saber y a querer saber más de su cliente que el propio cliente, ahogando y colapsando la toma de conciencia individual y el desarrollo creativo y su autoaprendizaje, que finalizará generalmente en el autoapoyo y la actualización del cliente, en la sanación, si se quiere llamar así. Lo nuevo en el counseling es precisamente esto, que todo el proceso en la relación del cliente con el operador de ayuda está en constante contacto con la toma de conciencia individual de todos sus procesos humanos, un despertar a sí mismo que consigue que germine y florezca la semilla de la humanización. Muchas gracias.